Amados hermanos y hermanas, vamos a orar para darle inicio a nuestro taller de esta noche. Y vamos a orar en el Salmo 145. Dice su palabra: exaltaré mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gracias te damos, mi eterno Dios, una vez más, por la enorme oportunidad de podernos presentar delante de tu persona, mi Dios, como un cuerpo, como una iglesia, mi Dios, diligente, que tiene un deseo ferviente en su corazón de vivir para tu gloria, de disfrutar, Señor, de tu presencia, pero también de anunciar las buenas nuevas y proclamar tus portentosos hechos de generación en generación. Hoy, Señor, clamamos una vez más delante de ti, Padre amado, para que nos des la oportunidad de que nuestras mentes, nuestros corazones puedan recibir herramientas, puedan tener el entendimiento, Señor, la sabiduría, para proclamar y anunciar algo que es tan poderoso y tan profundo, que puede transformar eternamente la vida de una persona. Entendemos, Señor, el peso de gloria que has puesto en nuestras manos, la gran responsabilidad que has puesto sobre tu iglesia, a levantarla como columna y baluarte de la verdad. Y en nuestro deseo, Señor, de querer hacer tu voluntad y de llevar a cabo nuestro ministerio, oramos, Señor, delante de ti, para que ese entendimiento, esa iluminación de cómo ser eficiente, Señor, al momento de presentar el Evangelio, se nos pueda hacer o se nos siga siendo entregado, Señor, en esta noche en humildad, que podamos abrir nuestros corazones en humildad, Señor, y recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre, y que esto sea un modo de adoración. Clamamos para que el Espíritu Santo sea disipando esas tinieblas que nos visitan mientras que estamos alimentándonos en tu mesa, porque sabemos, Señor, que el trabajo de la oposición manifestar de esas tinieblas y datos y pensamientos que procuren desplazar lo que tú nos entregas. Pero sabemos, Señor, que en Cristo somos más que vencedores y que tu Santo Espíritu también es todopoderoso y tiene este poder para permitir que nuestra mente, alma y corazón puedan alimentarse plenamente y saciarse plenamente de lo que tú colocas delante de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, recibe todo el honor. Oramos por nuestro pastor Juan Carlos Vera, Señor, para que seas tú añadiendo sabiduría de una manera sencilla, que Dios podamos disfrutar de la enseñanza de nuestro pastor y que sea siempre, mi Dios, la palabra de tu glorioso Espíritu Santo, cumpliendo, Señor, y sustentando aquello que como predicadores humanos, Señor, no podemos cumplir. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Adelante. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. La gracia y la paz del Señor sea con ustedes, amén. Gracias por dedicar este tiempo para lo importante, que es la palabra del Señor. ¿Cómo se sienten? ¿Qué han aprendido en estas lecciones que hemos visto? ¿Te han sacado provecho? Espero que sí. Espero que ya estén compartiendo parte de lo que hemos visto. Sé que apenas están en preparación, pero esa es la idea. La idea es que practiquemos lo que hemos aprendido, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 7. Libro de los Salmos,
capítulo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue al enemigo mi alma y alcánzala. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saeta ardiente. He aquí el impío consiguió maldad y se premió iniquidad y dio su engaño, puso acabado y lo ha ahogado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Fíjense que el versículo 11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vemos como la ira de Dios se manifiesta contra el pecador. Dice que está airado todos los días, o sea que está molesto. Si no se arrepiente, dice el versículo 12, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Vemos como la palabra de Dios nos dice que por causa del pecado nosotros somos enemigos. El ser humano se ha constituido enemigo de Dios. Y vemos que la ira de Dios se manifiesta, o Dios la manifiesta en su palabra. Dice que está airado contra el pecador todos los días. Y es lo que hemos estado viendo en el taller acerca de esa herencia que tenemos de Adán y de Eva, que es el pecado, que es esa naturaleza que se inclina siempre hacia lo malo. Entonces, realmente la misericordia de Dios y la gracia de Dios es lo que impide que esa ira de Dios se manifieste en el ser humano. Entonces, damos gracias a Dios que gracias a su cruz Él nos ve a nosotros con misericordia, nos ve con amor, ya no nos ve con esa ira, porque ya nos hemos reconciliado con Dios. El pastor Dani la semana pasada tocaba ese versículo importante de 2 Corintios 5:20,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si hablamos de reconciliación, es porque una persona ha ofendido a otra. En este caso nosotros, los seres humanos, hemos ofendido a Dios por causa del pecado. Mis hermanos, ¿cuántos han visto aquí alguna vez estos programas de animales, estos documentales? National Geographic, ¿cierto? National Geographic se encarga de hacer estos documentales y de más o menos narrar la historia de los animales. ¿Y cuántos han visto documentales acerca de las águilas? Cómo estos animales pueden elevarse a esas alturas. Dice que cuando abre sus alas puede medir hasta 3 metros con una abierta. O sea, es un animal espectacular que no sé si lo han visto en el Parque del Este. En el Parque del Este tienen águilas y es un animal impresionante. ¿No han notado que las águilas, cuando tienen sus polluelos, al principio le busca su alimento, empieza a cuidar de aquel polluelo, de sus hijos? Pero vemos que cuando a medida que van creciendo, esta águila, esta madre, ya no quiere que ese bebé esté allí en el nido, porque ya ve que ya empieza a abrir sus alas y dice, bueno, ya está preparado para volar, ya está preparado para salir. Y entonces, de alguna manera empieza a incomodarlo, a quitarle las plumas al nido, para que de alguna manera ese polluelo allí, o ¿cómo se le dice? Ese aguilucho, perdón, porque polluelo ya es un pollito. Ese aguilucho empieza a sentir incomodidad y empiece a aletear sus alas y se levante al borde de su nido para que ya se anime a volar. Porque aunque ellos están aterrados, la madre empieza a quitar las ramas para que ya se le quite la comodidad que tiene. Sin embargo, ese aguilucho no tiene un espejo donde se pueda ver y pueda ver que también tiene unas alas y pueda sentir y pueda experimentar lo que es volar. Nunca va a comprender que Dios lo creó si no da un paso de fe frente a ese precipicio. Entonces, ¿qué hace la madre? ¿Lo deja quieto? No. Ella tiene que lograr que ese aguilucho salga del nido, empiece a mover sus alas y que pueda depender de sí mismo, que pueda también buscar su comida, que pueda hacer su cacería, que pueda volar, que es el propósito con el que Dios lo creó. Y mis hermanos, la meta de este taller es remover algunas plumas que tengamos de comodidad
y que podamos permitir que el Señor nos impulse, que el Señor nos ayude a extender esas alas y volar y cumplir el propósito con el que Dios nos ha llamado, con el propósito con el que Dios nos ha formado. Esa es una de las metas de este taller. Que tanto usted como yo, no se crea, yo estoy dando este taller, pero el Señor me está inquietando bastante a hacer el trabajo, ¿por qué? Porque ya lo he hecho en oportunidades, pero así como yo les estoy dando la palabra a ustedes, esa palabra también la recibo yo, porque también tengo esa orden de parte de Dios de ir y de predicar el Evangelio. Entonces, Dios nos está inquietando a salir de nuestro nido de comodidad. De hecho, el título de esta clase se llama así: Sal de la zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Un lugar donde uno se siente bastante cómodo, donde nadie me molesta, donde me siento bien, tranquilo, ¿cierto? Donde me siento en paz, me siento alegre, pero Dios nos está inquietando a salir de la zona de confort. Amén. ¿Se sienten inquietados? Yo sí estoy inquieto. El Señor me inquieta a salir de mi zona de confort. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar su voluntad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar hacer su voluntad. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu, ha muerto por nosotros en la cruz y nos manda a que vayamos y prediquemos su Evangelio. Nunca sabremos lo que Dios nos ha dado hasta que demos ese paso de fe. Así como ese aguilucho da ese paso de fe y extiende sus alas, asimismo nosotros tenemos que dar ese paso de fe y de obediencia. De obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser águilas. Así que no sean gallinas. No seamos gallinas. Dios nos ha llamado a ser águilas. Ármate de valor y sal de la zona de comodidad. Nos confronta, esta palabra lo confronta a usted y me confronta a mí para salir y hacer lo que Dios nos ha mandado. La meta de este taller es enseñarte a compartir tu fe eficazmente. Esa es la tarea, que lo hagamos eficazmente, así como lo hizo el Señor. Con tus familiares, con tus amistades, con aquellos de tu escuela o lugar de trabajo. Te
animamos a que tu amor se extienda a los que no te conocen. A veces se nos hace más fácil predicarle a los que no conocemos. Y se nos hace más fácil orar por nuestros familiares. Pero tanto a unos como a otros podemos predicar, siempre y cuando ellos puedan prestar atención. Si alguna persona no presta atención o no quiere escuchar, alguien decía, lo que no podemos lograr de pie, podemos lograrlo de rodillas. Así que si alguien se pone muy duro, no quiere escuchar, doble sus rodillas y el Señor en su tiempo hará si es su voluntad. Amén. Entonces, los animamos a que ese amor se extienda a los que no nos conocen. Siguiendo los pasos del Maestro, como testificó el Señor en Juan capítulo 4, tenemos una historia de Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, muchos conocen esta historia acerca de Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4, en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué hizo el Señor en primer lugar con esta mujer? Se relacionó. ¿Cuán difícil se nos hace hacer amigos? ¿En cuánto tiempo podríamos hacer nosotros hacer un amigo? Bueno, eso no se tarda mucho. En 3 minutos ya podemos conocer a alguien, conocer acerca de lo que hace, de su trabajo, de su familia. Y eso fue lo que hizo el Señor. Nada más le dijo, dame de beber. Y empezó a relacionarse con aquella mujer, a entablar una conversación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con las personas que le vamos a predicar. Podemos hablar de cualquier tema. Podemos hablar del clima, podemos hablar de la familia, dependiendo del contexto, del ambiente donde estemos, pero podemos relacionarnos con las personas fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conocemos a la persona? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Tienes familia? Esas son preguntas que normalmente les hacemos a las personas que estamos conociendo. Hace rato hablaba con Dani, tratando de conocerlo mejor, y le preguntaba de su trabajo, de lo que hacía, de lo que hace normalmente, de su familia. Entonces, es importante tener una relación con las personas. ¿Cómo podemos entrar a las personas? Bueno, así, conociendo a la persona.
para hacer esa introducción. El Señor le dijo, dame de beber. Se relacionó en el reino natural al entablar una conversación de cualquier tema. Vamos a ver qué le dijo en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué simboliza el agua? ¿Cuántos recuerdan que veíamos eso? La palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. ¿Qué le estaba ofreciendo el Señor a esta mujer? La palabra de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ellos empezaron hablando naturalmente, relacionándose naturalmente, pero vemos que el Señor en este versículo ya la quiso llevar al plano espiritual, hablándole de la palabra de Dios. Entonces el Señor se relacionó y quiso llevarla al plano espiritual. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. El Señor Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y desde acá, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor se relacionó y la llevó al plano espiritual. ¿Y de qué le habló? De la ley. ¿Qué dice la ley? No cometerás adulterio. Como él conocía el corazón de ella y sabía cómo estaba su vida, le dijo, sí, llama a tu marido, pero ya sabemos lo que ella contestó. Sabemos el desorden en que ella estaba. Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, vemos que más adelante esta mujer se va a su pueblo a contar todo lo que había, esta experiencia que había tenido con el Señor, y manifestó que él era profeta. Entonces, vemos cómo el Señor se relacionó, utilizó la ley y después reveló el Evangelio. Entonces, no podemos esperar que el inconverso toque el tema de Dios. Va a ser muy extraño, mis hermanos, que el inconverso toque el tema de Dios. Y si tiene esa oportunidad, pues aprovechala.
así como lo dice el Señor con el joven rico, que le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero son pocos los conversos que van a tocar el tema de Dios, a menos que usted tenga algo allí que hable acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién debe tocar ese tema? Nosotros. Nosotros somos los que estamos preparados para presentar y tocar el tema de Dios. Y podemos empezar hablando de otra cosa, pero tenemos la responsabilidad de tocar el tema de la ley. Entonces no podemos esperar a hacer una amistad y dejar que pase el tiempo para después compartir el Evangelio. Es más difícil compartir el Evangelio con una amistad después de cierto tiempo que al principio. Se lo digo por experiencia. Porque con el tiempo ya esa amistad la vamos a tomar prácticamente como si fuera nuestra familia. Entonces nos va a ser más difícil presentarle el Evangelio. Por eso se recomienda hacerlo desde el principio. Y después que usted lo haga al principio, esa persona va a estar agradecida con ese mensaje. He tenido esa experiencia que le comparto el Evangelio a alguien que conozco por primera vez y me dice, oye, excelente conversación, gracias por esas palabras. Y yo digo, bueno, la gloria siempre es para Dios. Pero las personas quedan agradecidas porque se nota la intención con lo que estamos haciendo ese mensaje. Las personas pueden captar la intención. ¿Cuál es la intención? Bueno, tratar de rescatar a esa persona del infierno. Porque hay que explicarle, mira, yo te explico esto porque me preocupo por ti, no quiero que vayas al infierno. Y la persona va a estar agradecida por eso. Y aunque no se convierta de inmediato, usted sabe que esa semilla va a estar allí sembrada. Amén. Mi hermano, yo tengo años de cristiano. Yo, por la gracia de Dios, me reconcilié con Dios en el año 1997. O sea, tengo más de 20 años de cristiano. Son pocas las veces que se me han acercado a tratar de compartirme el Evangelio. Y eso es preocupante. Son pocas las veces, si puedo contarla con los dedos. A veces que se me han acercado a mí, yo siendo cristiano, a tratar de compartirme el Evangelio. Compartirme el Evangelio a mí, siendo yo cristiano. Y eso pasa porque solamente el 2% de los cristianos comparten su fe. Y es una estadística bastante preocupante. ¿Cuántas personas hay aquí? Como 15. No menos, ¿verdad? Imagínense que 2 personas nada más de los 15 que estamos aquí compartamos el Evangelio. No puede ser. No es lo lógico. Por eso estamos aquí, amén, para prepararnos, agarrando herramientas para hacer ese trabajo. ¿Cuántos quieren hacer ese trabajo? A ver, levanten su mano. Amén. Queremos hacer ese trabajo. No queremos ser parte de ese otro 98%. Queremos ser parte de ese 2% que sí comparte su fe. Amén. Entonces, es importante tener esa inquietud. Ya el Señor nos ha inquietado, ¿cierto? Desde que empezamos este taller,
El Señor ha puesto el sentir, el querer como el hacer, para hacerlo, ¿cierto? Cuando no le sea fácil, no se rinda. Hay momentos cuando no va a ser fácil, hermano. Así que no se rinda. Siga adelante. Mantenga esa confianza, ese propósito allí de querer hacerlo, digamos. Sé que se te ha hecho difícil, hermano. No te desanimes. No te desanimes. Sigue adelante. Aquí están las herramientas y enviándole, ahora más tarde vamos a ver un video, enviándole video ellos también pueden escuchar, enviándole mensajes ellos también pueden leer. Así que no se desanimen, a veces se torna un poco duro, pero el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Mi hermano, quizá no podemos predicarle a 5,000 personas como lo hizo el Señor. Ojalá tuviéramos esa oportunidad. ¿Verdad? 5,000 personas. Predicarle el verdadero evangelio. Pero sí podemos hacerlo con los que están cercanos, nuestras amistades y nuestros familiares. Hacer un esfuerzo por las personas que conocemos y por los que no conocemos también. Todos piensan en el día, toda persona piensa en el día que van a morir. Así que ese tema es interesante para ellos. Empecemos por allí. ¿A dónde vas a ir? Dice la palabra de Dios que cada hombre proclama su propia bondad. O sea que toda persona piensa que es una buena persona. Pero tenemos las herramientas para que ellos se vean en ese espejo y esa autosuficiencia, esa justificación que tienen pueda derribarse. Porque son argumentos que las personas, son argumentos que este mundo, este sistema implantan en la gente, que le dicen a la persona, no, la persona es naturalmente buena, no. La palabra de Dios dice que somos naturalmente malos, que nuestra inclinación siempre es hacia lo malo. Dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es importante tratar de corregirlo en este sentido y que puedan entender el Evangelio, ¿no? Por eso siempre hacemos esa pregunta: ¿te consideras una buena persona? Pero cuando vamos analizando los mismos Sí, nos vemos en ese espejo y
vemos que estamos feos en ese espejo. Sigamos con Juan capítulo 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Sí, esto ya lo leímos. Jesús le dijo: créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mi hermano, nuestra confianza debe estar puesta en la palabra de Dios. ¿Por qué nuestra confianza debe estar puesta en la palabra de Dios? Porque nosotros nos equivocamos, pero la palabra de Dios es perfecta. Y dice la palabra de Dios que ella no vuelve vacía, sino que cumple ese propósito con el que Dios la envía. Por eso es importante proclamar la palabra de Dios. Alguien dijo que el evangelio es alguien que consiguió pan, tratando de decirle a otro dónde hallar ese pan. Y ese pan que nosotros hemos hallado en la palabra de Dios es esa salvación que el Señor nos ha regalado. ¿La salvación es de quién? Del Señor. Nuestro trabajo es proclamar esa palabra. Nosotros solo sembramos la semilla y Él se encargará de cosechar, de recibir el fruto. ¿Cuántos de ustedes han compartido ya esta parte del taller de evangelismo? Bueno, la hermana lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes ya han compartido esto? ¿Han tratado de practicar? Yo he tratado de practicarlo, Qué bueno. pero la persona pero bueno, he hecho intento. Y algo que yo digo que cuando empecé a hablar de la persona, aunque te funciona en su momento de intimidad, no hace nada de hambre. Claro, claro, porque la palabra es lo que leímos ahorita, la palabra no vuelve vacía. El Señor lo utiliza a uno para dar la palabra, pero esa palabra no regresa vacía al Señor. El Señor es una semilla que se siembra. Es una semilla que se siembra. Compartimos los videos de estos hermanos de Living Water, de Agua Viviente. En uno de esos videos, el hermano le estaba predicando a unos pandilleros. 5 años más tarde, consiguieron a esa persona que le estaban predicando, que era un pandillero, con una Biblia en la mano. Y se les acercó y le dijo: ¿se acuerdan de mí? Yo soy aquella persona que ustedes le predicaron en ese momento. Entonces, la palabra no vuelve vacía, mi hermano. Así no veamos el fruto inmediatamente, el Señor se encargará de llamar a esa persona, si es su voluntad, para que también venga a ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se rindan, no echen ese temor a un lado. El Señor está con ustedes, ustedes tienen las palabras
le estamos dando las herramientas adecuadas, porque es lo que hizo el Señor. Nosotros estamos tratando de imitar al Señor como lo hizo, porque es la palabra la que convence del pecado. Es el Espíritu Santo utilizando la palabra para convencer del pecado, ¿no? Tenemos un video por allí, no sé si lo tenemos allí a la mano, para compartir un video de cómo se hace, cómo se debe hacer el evangelismo. Porque no necesitamos a veces repetir las mismas palabras, sino que el Espíritu Santo nos va guiando. Ya tenemos la ley, y el Espíritu Santo, por supuesto que tenemos que hablar la palabra con versículos para que esa palabra quede allí sembrada, ¿no? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Yo sí. ¿Tienes miedo de morir? No tengo. Porque siento que una vez que estás muerto, todas las preocupaciones y todo el dolor se va. ¿Sabes? Se habla de las personas que pasan la mejor vida. ¿A qué vida van las personas? Me gustaría pensar que aún en el cielo, como el otro lado. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No lo he hecho. ¿Alguna vez has intentado de armar un mueble y te has hecho bolas y luego miras las instrucciones? La mayoría de los hombres hacen eso. Después de que las cosas se ven mal, miran las instrucciones. Eso es lo que la humanidad ha hecho con la Biblia. No han mirado el libro de instrucciones. Te dice cómo puedes vivir para siempre. ¿Sabías eso? No lo sabía. A ver si puedes adivinar lo que dice la Biblia sobre lo que debes hacer para ir al cielo. Creo que en general ser una buena persona. ¿Sabes? Mucha gente, si les preguntas, ¿crees que es una buena persona? Te van a decir, sí, creo que soy una buena persona. El problema es que se juzgan a sí mismos según su propio estándar. Así que vamos a ver si vas a llegar al cielo. Esta es la gran pregunta. ¿Crees que eres una buena persona? Bueno, ahora me has hecho dudar de eso. Bueno, creo que soy una buena persona, ¿sí? Eso es normal porque tienes tu propio estándar para juzgarte, pero Dios tiene su propio estándar. ¿Estás familiarizada con los 10 mandamientos? Puedes llevarte a través de algunos de ellos para ver cómo te va a ir en el día del juicio. Y esta es tu medida para ver si eres una buena persona. Todo lo que necesito es tu honestidad. ¿Puedes ser honesta? Sí. El 9º mandamiento dice que no debes mentir. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? He dicho algunas mentiras, sí. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Entonces, ¿qué eres tú? Una mala persona. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Has tomado algo que le pertenece a alguien más en toda tu vida, sin importar su valor, incluso si es pequeño? Sí. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Una mala persona, sí. Sí, quédate conmigo. Esto vale la pena porque te mostrará cómo necesitas la misericordia de Dios y cómo puedes obtenerla y encontrar vida eterna. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Lo he hecho, sí. ¿Amas a tu mamá? La amo. ¿Usarías su nombre en vano? No. ¿Por qué no? Porque eso está mal. Es tu mamá. Es mi madre, sí. La amo. Pero Dios es quien te dio una madre. Él te dio la vida y su nombre es santo. Y has usado su santo nombre a la ligera. Eso se llama blasfemia. Muy grave a los ojos de Dios. ¿Puedo preguntarte algo más personal? Claro, ya estamos aquí, ¿verdad? Jesús dijo que si miras con lujuria, deseo sexual, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí. Bueno, aquí hay un resumen. Esto es para que lo juzgues tú misma. Me has dicho que eres una mentirosa, una ladrona, blasfema y adúltera de corazón. Si Dios te juzga según esos 10 mandamientos, en el día del juicio serás inocente o culpable. ¿Culpable? Cielo o infierno. Infierno. ¿Eso te preocupa? Sí lo hace. Sí debería, es tu vida. Sí. Ahora déjame mostrarte lo que estamos haciendo. Imagina que es una doctora y tienes a alguien frente a ti que se ve muy bien, se ve en forma saludable, pero tú sabes la verdad, has visto radiografías. Esta persona va a morir en 2 semanas. Tienes una cura en tu bolsillo, ¿le muestras las radiografías o le das la cura? ¿Qué harías? Le daría la cura. ¿Sabes que no la va a tomar? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. Te mirará y dirá, doctora, ¿por qué me está dando esta cura? Estoy sano y bien, mírame, estoy en forma y saludable. Si la doctora sabe lo que está haciendo, le mostrará las radiografías, lo hará sudar, lo hará temblar un poco hasta el punto de que diga, oh doctora, esto es gravemente serio, ¿qué debo hacer? Ahora está listo para la cura porque ha visto su enfermedad, va a apreciar y apropiarse de la cura. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene. Entonces, lo que he hecho contigo es conseguir una cura. Puedes vivir para siempre, pero no quería darte la cura cuando es que estabas moralmente bien.
Te mostré las radiografías de los 10 mandamientos. Te asusté un poco, te hice sudar un poco para que dijeras, oh, ¿qué debo hacer? Ahora estás lista para la cura. ¿Alguna vez has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz? Sí, lo he oído. La mayoría de las personas lo han oído, pero no saben esto. Y esto cambiará todo para ti si puedes entenderlo. Los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley. Jesús vino y pagó la multa. Por eso dijo, consumado es, justo antes de morir. Es extraño decir eso antes de morir. Consumado es. Pero está diciendo que la deuda ha sido pagada. Natalie, si estás en un tribunal y tienes multas por exceso de velocidad y alguien más las paga, un juez te dejará ir aunque seas culpable. El juez te dirá, Natalie, tienes muchas multas por exceso de velocidad aquí, pero alguien les ha pagado, puedes irte. Y es legal. Dios puede desestimar legalmente tu caso porque Jesús pagó la multa. Él puede dejarte vivir eternamente, legalmente. Puede quitarte la sentencia de muerte, todo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz a través de su muerte y resurrección. Y según la Biblia, todo lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es arrepentirte de tus pecados. Eso significa alejarte de ellos y luego confiar en Jesús como confías en un paracaídas. Si vas a saltar de un avión a 10,000 pies, ¿por qué te pondrías un paracaídas? Porque no quiero morir. Sí, y tu motivación es el miedo. Tienes miedo a la muerte y eso te hace ponerte el paracaídas. No es tu enemigo porque te está haciendo un favor. ¿Puedes ver eso? Sí. Así que trataré de infundirte el temor de Dios hoy porque me importas. Esperando que veas el miedo como a tu amigo. Significará que tomas las cosas en serio con Dios. Te acercarás a Dios y dirás, he hecho cosas que sé que están moralmente mal. Necesito tu perdón. Voy a confiar en Jesús para tener vida eterna. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Sí. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu fe en Jesús? A partir de hoy, sinceramente, abriste mis ojos realmente. Expandiste mi mentalidad sobre eso. ¿Puedo orar contigo? ¿Te avergonzaría si orara contigo? Padre, oro por Tali. Gracias por su corazón abierto y su honestidad al reconocer sus pecados. Oro para que ella comprenda tu amor por ella, expresado a través de la cruz, y que pueda tener vida eterna a través de un genuino arrepentimiento por su pecado y fe en Jesús. Y que este día nazca de nuevo y pase de muerte a vida. Todo gracias a tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puedo darte un libro que he escrito? Por supuesto. Déjame agarrarlo. Se llama Hechos Científicos en la Biblia. ¿Sabes por qué estás llorando? La Biblia habla de algo llamado contrición. ¿Alguna vez has oído esa palabra? Significa estar arrepentida por tus pecados, tener contrición. Y la Biblia dice que el dolor piadoso produce arrepentimiento. En otras palabras, te arrepentirás de verdad cuando estés genuinamente arrepentida de tus pecados. Así que esas lágrimas son Usted impresionantes. acercándose a mí realmente alegró mi día. Y simplemente abrió mis ojos. Y he estado deseando acercarme más a Dios porque muchas cosas han estado sucediendo en mi vida. Creo que la mano de Dios ha estado sobre ti hoy. Y es para tu bien y para tu eternidad. La Biblia dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas. Así que has hecho que el cielo se regocije. Me has hecho regocijar a mí y has hecho que muchas personas que ven esto también se regocijen. A menudo la gente dice, me encantaría que hablaras con mi amigo o familiar incrédulo. Bueno, ¿por qué no les envías este video? Simplemente haz clic en el botón de compartir y di, me encantaría saber qué opinas de esto. No hay nada ofensivo en eso. Envíalo y luego ora. Hazlo hoy. Muy rápido, aquí hay 3 cosas que te ayudarán a crecer en tu fe. El podcast de Living Waters, la Biblia de estudio de evidencias. ¿Qué les pareció? Vemos cómo el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, la ley, quebrantó el corazón de esta mujer. Dijo que nadie le había hablado así, que había abierto sus ojos. Y eso es lo que puede hacer la palabra de Dios. ¿Qué más le llamó la atención? También por las cuestiones que me explicaron a mí de pequeño, que quedaron marcados. Entonces, para la persona, también la descomposición de hoy también. Sí. De verdad. Solamente. Si hay personas que definitivamente han dicho que no quieren escuchar, pueden mandarle también el video. Para que, y orar, fíjense lo que él decía, orar. Este hermano, cada vez que sale a predicar, él ora.
Y hay personas que se les han acercado y le dicen, creo que Dios te dirigió hacia mí, creo que Dios te envió porque necesitaba esta palabra. Se ha conseguido personas que han estado a punto de suicidio y el Señor los ha dirigido a hablar de esa persona. Entonces, la idea, mi hermano, es que usted y yo podamos ser ese instrumento. Usted y yo podemos hablar de esa persona. ¿Alguna pregunta? Después de la familia, ¿verdad? Oró por ella, ¿verdad? Ya le permitió orar. Yo estuve hablando con una persona, ¿verdad? Esta persona estaba bastante izquierda, en un momento se sentó, pero antes de ella a esta persona, ¿verdad? Que yo le pedí al Señor para que el corazón que me permitiera hablar. Yo creo que era cierto, porque es muy cierto. Y siempre empecé a hablar y estaba con mi tiempo para la cocina, para acá, pero en un momento creo que en un momento me respondió las preguntas, pero yo seguía hablando. Y lo principal que le digo tiene un me expliqué, ¿verdad? Pero el orar, que él me permitiera orar estando aquí, no lo hice, pero sí después, o sea, por esto, y así dándole gracias a Señor. Pero aquí viene el video que es bastante importante, o sea, que la persona que permitió orar. Sí, es muy importante. La oración del justo por mucho. Nosotros oramos todos los días, adoramos al Señor y le presentamos nuestras peticiones. También debemos orar por esto. Decirle, Señor, que esa persona escuche. Señor, que esa persona tenga esa disposición para escuchar. Es importante orar. Porque el que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos un instrumento. ¿Otra pregunta? Roberto. Se me preguntaba. Mis hermanos, desde el primer momento que usted suelta la palabra, el Señor lo va a fortalecer o la va a fortalecer para seguir adelante. Usted empiece a entrevistar a esa persona y verá que va a llegar al fin. Va a completar ese mensaje. Se lo digo por experiencia. Empiece. Oye, ¿qué vas a conseguir después de la muerte? ¿O qué hay después de la muerte? La persona se va a interesar. Y eso es importante, que la persona se interese para que reciba el mensaje. Ya va a ver que le van a dar las gracias. Porque nadie se preocupa por hablarle a alguien así. Oye, esto nunca lo había escuchado. Y es lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita esa palabra. Hay millones que se pierden, 150,000 mueren diariamente. Dispongamos nuestro corazón para ser ese instrumento.
Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ver gente quebrantada, llorando. Yo quiero ver gente convertida. Porque el arrepentimiento no es solamente llorar, el arrepentimiento es cambiar. Amén. Llévese eso en su corazón. El Señor nos manda a ser águilas, a extender nuestras alas y volar. Amén. Bien, Dios les bendiga. Buenas noches. Voy a invitar a nuestro hermano Dani a que nos diera unas palabras. Están calladitos. Están calladitos, hermano. Bueno, reforzando esto, si cada vez que compartimos el Evangelio es una bendición, hermanos. En mi caso, mis compañeros de trabajo ya conocen cuál es la postura. Me hizo recordar, pastor, hoy a Jeremías, que hay personas que no quieren responder al mensaje. Y Jeremías se le hace una exigencia. Dios le dice: no ores más por este pueblo, porque ya yo lo deseché. Sin embargo, Jeremías dijo: no, yo también pertenezco a este pueblo y te pido perdón. Lo mismo hizo Daniel también en una oportunidad. En su oración dijo: perdona a este pueblo. El mismo Ezequiel, todos los profetas. Y el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo de arrepentimiento. Y qué mejor que utilizar esta herramienta que Dios nos dejó, porque no es una herramienta que es natural, es una herramienta que es espiritual. Porque es espiritual porque toca lo más íntimo de tu corazón. Hay muchas personas con las que he conversado que para ellos, lo que ellos hacen, como la muchacha, diga, pero yo lo hago, pero todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a enfrentar una eternidad, vamos a enfrentar un juicio, y dependiendo de cómo esté nuestro corazón, pues allí va a haber una sentencia, cielo o infierno. Entonces necesitamos tener ese juez justo y ese abogado que es Jesucristo. Y lo tenemos que tener. ¿Cómo lo tenemos? A través de creer en ese sacrificio, ¿sí? Así que bueno, mis amados, no nos rindamos. Venía conversando con Anderson y decía que sí, el Evangelio y este taller nos da un sentido de urgencia hacia lo que nosotros constantemente vemos en la calle. Mucho odio, mucha discordia, y bueno, muchas cosas que Dios y usted ve, porque Dios no es ajeno a todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero es necesario que cada uno de nosotros tomemos esa armadura. El pastor Giancarlo hablaba la semana pasada del deber de la atalaya, y es que debemos advertir y necesitamos usar la herramienta que Dios nos dio. Cuando Pablo entra a Corintios, no hubo milagros, no hubo muchas señales, simplemente la palabra. De ahí lo sacaron apedreados y volvió a entrar. Fue el carácter, fue el amor, y creo que eso es lo que nos debe caracterizar como cristianos. Si nosotros somos salvos, por ahí le acuñaron una frase a Spurgeon, a Charles Spurgeon, no sé si será cierto, se la acuñaron a él. Él dijo que el cristiano que es verdaderamente salvo tiene el deseo de salvar a otras personas. Si ese deseo no está en nosotros, entonces debemos examinarnos. Y la Biblia constantemente nos manda a examinarnos. ¿Amén? Así que bueno, sigamos este camino. Estamos teniendo más conocimiento, y mientras más conocimiento, más luz. Mientras más luz, entonces más debemos iluminar. Isaías 61, vamos a buscar.
En el título de Isaías, de 61, dice: buenas nuevas de salvación para Sión. ¿Lo tenemos? Atesoremos estos versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Acá con ustedes, su pastor Giancarlo. ¿Por qué no preguntaron? Acá le nos preguntaba al pastor Juan Carlos. Después le preguntamos. Después me preguntaron a mí, no posible. Ya sabes. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por el tema de este taller fue sal de la zona de confort. Y el objetivo creo que es que nosotros podamos tener claro en nuestra mente que a veces estamos muy cómodos, o sea, le predicamos a los que conocemos, tenemos una rutina, y ya no hay nada más delante de nosotros, sino nuestro entorno, nuestra rutina. Pero creo que el Señor con este taller trata de darnos a entender que hay que dar un paso adicional. Cuando nosotros abrimos la Biblia, en 2 Corintios, capítulo número 11, 2 Corintios 11, nosotros vemos algunas de las travesías del apóstol Pablo, y podemos leer allí a partir del versículo número 23, 2 Corintios 11, 23, dice el Señor, o dice Pablo, perdón, son ministros de Cristo, es decir, son servidores de Cristo. Como si estuviera loco, ahora yo voy a comenzar a hablar. El apóstol Pablo está aquí en una conversación con los hermanos de Corinto y le va a expresar un poco acerca de su servicio en Cristo. En trabajos más abundantes, es decir, si hablamos del trabajo, bueno, hay mucho de qué contar, dice el apóstol. En azotes sin número, hermanos, y por favor, lea detenidamente, pero al mismo tiempo examine o medite un poquito la palabra. Trabajos más abundantes. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces peligro de muerte, escuchen bien. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la ordenación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, hermano, le hago una pregunta a la luz de esto que acabamos de leer. ¿Por qué el apóstol Pablo atravesó por todas estas circunstancias? ¿Cuál fue la razón? Él estaba simplemente con el deseo de visitar familiares y en este ímpetu de visitar familia pasó todas estas cosas. ¿Cuál fue la razón? El Evangelio. Predicar la palabra de Dios. A nosotros un familiar nos rechaza y nos sentimos a veces desanimados. Pero el apóstol nos está diciendo, mira, a mí no me rechazaron, me azotaron por hablar del Evangelio.
O sea, no me dijeron, mira Pablo, ¿qué te pasa? No, literalmente me pegaron. Y con una sola. No solamente eso, el apóstol Pablo en esa serie de circunstancias, ¿no? Habla de que aún por el Evangelio lo metieron como un perro en la cárcel por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio estuvo en peligro de muerte muchas veces y algunos creemos que literalmente el apóstol Pablo murió apedreado en una oportunidad. Pero aparte de morir apedreado, estuvo en peligros de muerte, personas que querían literalmente la cabeza de él. ¿Cuál era la razón? Hablar de Cristo. Todos los problemas en que el apóstol Pablo se vio envuelto fue por hablar de Cristo. Y la intención por la que oramos o por la que los llevo a que podamos leer esto es para que no nos desanimemos por todas esas adversidades que nosotros estamos viendo, hermanos, porque son coquillas delante de lo que el apóstol Pablo en su amor por Cristo estaba haciendo. Mi Señor Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo número 10, para concluir y poder orar, Mateo 10, en el versículo número 33, Mateo 10, 33, dice el Señor en su palabra: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piense que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos, ¿cuál es esa línea divisora que se traza entre la familia? Que mi Señor Jesucristo dice: mira, yo no vine a traer paz, yo vine para traer paz. Es más, yo no vine a que ustedes se sigan amando como lo venían haciendo, yo vine para traer la disensión. ¿Y cuál es la razón? Es simple, que nosotros antes éramos compañeros de pecado, no había problema. Podíamos chismear, podíamos hablar de bebida, podíamos hablar de los afanes de la vida, podíamos hablar de planes, de metas, de avaricia, de adulterio, de todo, y no pasaba nada. Éramos amigos en este sentido. Podíamos pasar toda la noche riéndonos de alguien, riéndonos de algún familiar, burlándonos de ellos, chismeando, y estábamos bien. Pero el problema vino cuando ahora yo no me sumo a lo que las tinieblas han producido. Ahí es donde viene la división. Cuando ahora hay una obra de santificación y nosotros no nos define las obras del diablo, sino las obras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza la separación y comienza el aborrecimiento. Pero ¿por qué nos comienzan a aborrecer? No por mí, no por ti, sino por lo que está operando en ti. El aborrecimiento está definitivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por esta causa Pablo pasó por todo lo que pasó. Sin embargo, nunca se desanimó. Y me encanta el título del tema, me encanta la situación del águila. Sal de la zona de confort. Me gusta como el pastor Juan estaba diciendo: mira, el águila comienza a poner el nido incómodo. Y nosotros vemos que ya en nuestra casa como que nos sentimos incómodos con nuestra propia gente. Mira, yo no me siento como cómodo ahora entre mi propia familia, porque es que no estamos en la misma línea. Y el Señor y esa águila comienza a excitar, ¿no? Como incluso Deuteronomio 31 nos habla de cómo el águila excita a los polluelos para que salgan del nido. Y el Señor a nosotros también nos va a motivar a que nosotros nos podamos entender. Yo comparto la idea de mis pastores. Ambos hablan de esa perseverancia por la familia, ¿verdad? Que nosotros prediquemos, que nosotros oremos por ellos. Es algo que nosotros en los servicios de oraciones lo mantenemos siempre presente. Traemos a nuestra familia a ese altar de oración, al trono de gracia de nuestro Padre.
Sin embargo, hermanos, no es nuestro único objetivo de evangelismo. A veces nosotros creo que nos frustramos y nos limitamos simplemente a predicarle a los de mi familia, y como ella no me escucha, mucho menos los de afuera, y pareciera que nos limitamos en cierto sentido. Pero el Señor nos está llamando, que no, mira, si ellos no te están escuchando, extiéndete hacia otros horizontes, porque es necesario que salga de esa zona de confort. Ora por ellos, ya que el Señor traiga palabra, pero no te limites, no te frenes por sus ofensas, por sus ataques, por su desprecio. Sigue extendiéndote, extiéndete hacia esos desconocidos. Me encantaba eso de que, mira, es fácil a veces predicarle a los que conocemos, pero a los desconocidos, una persona que estoy conociendo hoy por primera vez y tengo el interés de compartir el Evangelio, ¿cuál es la razón? Un alma que está aquí, Dios la puso a mi lado, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Pero Señor, vamos a predicarle tu palabra. Y sé tú en mí dándome esa sabiduría para yo poder llegar a ese punto y poderle expresar el Salvador. Pastor, había una pregunta en común de mis hermanos. ¿Cómo hacemos nosotros para dar ese primer contacto con las personas? Porque yo no voy a llegar a ser mi esposa y decirle, mira, ¿tú te crees una buena persona? O ¿cuál fue la otra pregunta? ¿A dónde vas después de la muerte? O sea, no venimos a hacer ese primer contacto, pero ya el pastor por lo estuvo diciendo. A veces, mire, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? Hay gente que vamos tal vez en el metro, no conocemos, estamos en la luz, haciendo una cola y la gente se está quejando, y nosotros salimos con una pregunta. Bueno, sí, es verdad. ¿Y tú qué te dedicas? ¿Y por ahí? Mira, yo me dedico a hacer zapatos, qué interesante, ¿y en dónde? Y entablas una conversación y en esa conversación Dios te va a dar la sabiduría. Me encanta lo que dice el pastor, mira, empieza y el Señor hace lo demás. Amén. Vamos a orar, hermano. Se llama ser intencionales. Intencional, eso es algo que compartimos bastante. Algo importante, hermano, que me gusta esa palabrita que dijo, esa palabra que dijo el pastor Dani. Siempre hemos hablado, mira, cuando visites a alguien, sé intencional, ve con un objetivo claro. Y una vez el pastor Núñez hablando de esto, y esto espero que nos ayude, él decía que él se le acercó a un médico judío, que era su colega, y aborda al médico, a su colega, y comienza a transmitirle la palabra. Y colega le dice, mira, quiero que sepas que voy a notar que tú hiciste de mí un proyecto. Y el pastor Miguel Núñez dice que le dio la razón, que él se sintió avergonzado por eso. Y a mí me costaba un poquito entender qué era lo que estaba pasando en realidad. Pero pude entender que Miguel Núñez vino de forma automática. Mira, yo necesito compartir a esta persona el Evangelio, no me importa su vida, lo que me importa es darle el Evangelio e ir. Nosotros también tenemos que sentir interés por la persona, interés por su vida, interés por lo que hace, genuinamente. O sea, no vamos a venir de una manera mecánica, como si fuera un proyecto. Mira, el Señor me mandó a anunciar el Evangelio, así que yo vengo con ese norte y me voy. También tenemos que relacionarnos un poquito con la persona, escuchar atentamente, no ser hipócritas al momento de hacerles preguntas, como que cumpliendo pasos y para poder llegar a un fin. Es no hacer de él un proyecto, sino es escucharlo verdaderamente, preocuparse por lo que esta persona te está compartiendo y en ese mismo sentir ahora compartir el Evangelio. A veces es importante escuchar, pero siempre siendo intencional. O sea, no venimos a absorber chisme, ni vamos a absorber la tristeza de una persona tampoco, sino lo escucho con interés, pero al mismo tiempo tengo el interés de sembrarle la palabra viva. Amén. Amén. Señor, te seguimos dando gracias, Padre amado, en esta noche, por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar en tu palabra, de que nuestras mentes se paseen por los designios eternos. Cuánta falta, Señor, nos hace cada día de poder meditar en tu palabra,
Oh mi Dios, cuando leemos las Escrituras y vemos a hombres llamados por tu infinita gracia, meditando en tu palabra día y noche, nosotros tenemos, Señor, el mismo deseo de que momentos como estos, Señor, que nutren nuestra alma, nos ayudan a estabilizarnos en nuestros días. A veces tenemos días muy difíciles, pero también se debe a ese llamado de parte de tu persona, Señor, cuando nosotros de alguna manera olvidamos nuestros hábitos espirituales. Hay días que se trastornan o se transforman en unas tormentas y se ven de esas tinieblas, pero ellas nos recuerdan nuestra dependencia del Dios vivo en la oración, en la palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das estas preciosas herramientas para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma pueda asimilar el propósito divino para el cual hemos sido llamados. Y oramos, Señor, para que la asistencia de tu Espíritu Santo sea tangible, Señor, al momento de presentar las buenas nuevas de salvación, de manera que lo hagamos con gozo, lo hagamos con esperanza, lo hagamos con fe, no por vista, Señor, sino por aquel que ha prometido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Sabemos, Señor, que tu palabra es un espíritu vivo, Señor, que se siembra en la mente de todo aquel que la escucha. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza, Señor, de poder entender que es tu glorioso Espíritu Santo el que convence al hombre de justicia, juicio y pecado. Tal vez no instantáneamente, pero esa palabra que se sembró, tu Espíritu Santo, mi Dios, es el que hace, el que produce esa obra extraordinaria en aquel que tú permites que la escuche. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestros pastores, que con mucho ímpetu y con dedicación, Señor, vienen a compartirnos estas herramientas, mi Dios, y aún te damos gracias por mis hermanos que tienen el deseo de recibir herramientas para ejercer ese ministerio al cual tú nos has llamado, Padre amado. Bendecimos, exaltamos tu nombre, mi Dios, y nos despedimos como de costumbre, dándole toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Dios les bendiga.